Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde política, análisis, reflexión y cultura se conectan a través de los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. En los próximos minutos recorreremos Mundo Conexo con Saraí Amorós, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y Orbearte con José Alejandro Delgado. América Latina atraviesa una nueva etapa de tensiones geopolíticas en las que viejas formas de dominación se mezclan con estrategias modernas de control financiero, mediático y militar. Desde las costas del Caribe colombiano hasta las calles movilizadas de Quito, Ecuador y Buenos Aires, Argentina, los pueblos allí enfrentan las consecuencias de un injerencismo que se disfraza de cooperación y libre mercado. Saraí Amorós nos trae los detalles. ¿Hasta cuándo América Latina seguirá permitiendo que su destino sea decidido fuera de sus fronteras? Acompáñenme. América Latina atraviesa una nueva etapa de tensiones geopolíticas en la que las viejas formas de dominación se mezclan con estrategias modernas de control financiero, mediático y por supuesto también militar. Desde las costas del Caribe colombiano hasta las calles movilizadas de Quito, que aún continúan, o Buenos Aires, Argentina, los pueblos enfrentan las consecuencias de un injerencismo que se disfraza de cooperación y libre mercado. Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. América Latina vuelve a estar, como casi siempre, en el centro de una disputa geopolítica donde el intervencionismo estadounidense asume nuevas formas, combinando la amenaza militar, la manipulación económica y la cooptación política. No es que nos amenazan porque quieren, es que tenemos recursos que ellos no tienen. Las tensiones, por ejemplo, el proceso de agresión constante de Estados Unidos ha generado una crisis importante con algunos gobiernos de la región, en este caso Colombia o evidentemente también con Argentina, en la medida en que se presenta como el salvador de este país, o podríamos también mencionar lo que pasa en Ecuador. Un patrón que recuerda la vieja doctrina Monroe, el continente visto como patio trasero al servicio de los intereses de Washington. El llamado a consulta del embajador colombiano en Washington marca un punto de inflexión en la relación entre Bogotá y la Casa Blanca. Las agresiones verbales y amenazas de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, junto a las operaciones militares estadounidenses ilegales en el Caribe, muestran cómo la narrativa del combate al narcotráfico sigue siendo la excusa que ya cansa, aburrida, para justificar incursiones y violaciones de la soberanía de los pueblos. Petro ha denunciado con firmeza que dichas operaciones no buscan frenar el tráfico de drogas, sino asegurar el control de las rutas marítimas y los recursos, básicamente la llegada de los recursos energéticos del Caribe a aquellas manos que sí lo desean, pero de manera completamente ilegal. Además de mantener el cerco contra Venezuela, que es finalmente el fondo de la cuestión. Y es que el discurso se cae cuando hasta el propio mercenario Jordan Grudeau, pues involucrado en la fallida Operación Gedeón, revelaba que estructuras como el llamado Cártel de los Soles fueron creaciones de la CIA, diseñadas para sostener campañas de desestabilización contra gobiernos soberanos. Ecuador y Argentina, por ejemplo, muestran la cara entreguista en el continente. La CONAIE, por ejemplo, encabeza un levantamiento nacional contra las medidas neoliberales del presidente Daniel Noboa, impuestas bajo las recetas de organismos internacionales y con el respaldo tácito de Washington. La eliminación del subsidio al diésel, una medida que encarece la vida de las comunidades rurales y campesinas, esencialmente, responde a la lógica del ajuste estructural, dictada por el Fondo Monetario Internacional y por los intereses de las élites financieras. Lejos de atender las demandas populares, el gobierno ha respondido con represión y militarización, intentando dividir al movimiento, mientras el movimiento indígena se mantiene firme, rechazando acuerdos parciales donde no están incluidos. La resistencia, sin embargo, se mantiene firme. La lucha por la soberanía económica y el respeto a los pueblos originarios sigue siendo un eje central de la movilización. Fíjense a qué punto llega Noboa, que hace muy poco publicó este tuit donde le da cuentas a Donald Trump como si él fuera su empleado sobre la lucha contra el narcotráfico, precisamente cuando antes de ello
pues se había dado a conocer que uno de los supuestos atacados en el Mar Caribe había sido ecuatoriano. Argentina apuesta por la dependencia financiera como forma de control político. El reciente acuerdo del Tesoro estadounidense con el Banco Central argentino por $20 millones no es un gesto de solidaridad ni regalado, para nada. Los gringos no regalan nada, sino un mecanismo de presión para garantizar la continuidad del proyecto ultraliberal de Javier Milei. ¿Por qué le conviene a Trump? Fue explícito. El apoyo económico dependerá de que Milei gane las elecciones, pensando incluso Donald Trump que lo que va a pasar este 26 de octubre tiene que ver con una elección nacional. Realmente estaba perdido el presidente. Tuvieron que aclararlo desde Buenos Aires. Sin embargo, esta declaración confirma que la intromisión directa de Washington en los procesos democráticos del país son tajantes. El supuesto rescate financiero en forma de swap, de monedas, perpetúa la dependencia estructural del país, subordinado a su política monetaria, a la política monetaria de los Estados Unidos y de los grupos exportadores aliados al poder. Por otro lado, Petro intenta romper con la tutela estadounidense. Noboa y Milei profundizan esa dependencia a través de políticas centralistas que priorizan el mercado global sobre los derechos sociales. En ese contexto, el injerencismo no solo se expresa en bases militares o sanciones económicas, sino en la imposición de modelos neoliberales que erosionan la soberanía de los estados y desmantelan los avances sociales conquistados por los pueblos con muchísimo sacrificio desde las calles. En este caso, Quito, por ejemplo, hasta las costas del Caribe colombiano, pasando por los barrios obreros de Buenos Aires, los pueblos de América siguen resistiendo, como siempre lo han hecho y lo van a hacer. Frente a la nueva ofensiva del imperialismo disfrazado de cooperación, de ayuda económica, emerge una conciencia renovada. La soberanía no se mendiga, se defiende en las calles, en la cultura, en la memoria histórica de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo América Latina seguirá permitiendo que su destino sea decidido fuera de sus fronteras? Tal vez ha llegado el momento de que los pueblos del sur retomen la palabra y transformen la historia no como patio trasero del poder, sino como territorio de dignidad y autodeterminación. Y si me preguntan cómo estamos en Venezuela, les cuento que amanecimos esta semana con 2 nuevos santos. Soy Saraí, esto fue Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. La generación Z protagoniza una revuelta global que ya no pasa desapercibida. El analista internacional Ignacio Ramonet aborda este fenómeno para entender qué significan realmente estos hechos sociales y políticos, por qué están ocurriendo y qué implicaciones pueden tener a futuro. Un análisis necesario para comprender los nuevos movimientos que están dando forma al mundo. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de esta revuelta que se está produciendo en muchos países del mundo, una revuelta de los jóvenes, ¿verdad? A través de por lo menos 6 o 7 países a través del mundo. Eso empezó el verano pasado, primero en Bangladesh, siguió en Indonesia, luego en Nepal, pasó a Madagascar, de Madagascar a Perú, de Perú a Marruecos, pero también en Francia, también en Filipinas. En muchos países lo que se llama la generación Z está protestando. ¿A qué le llamamos la generación Z? La generación Z es la que nació entre 1992, según algunos analistas, y 2010, 2015. O sea, es una generación que tiene menos de 30 años y en general menos de 25 años. ¿Qué característica tiene esta generación a nivel planetario? Bueno, pues es la primera generación de la historia que nace dentro de Internet. Cuando ellos nacieron, 1990 o 1992,
ya Internet estaba inventado. Se inventó, como saben, en 1989. O sea que apenas tuvieron 4 o 5 años, ya estaban con un universo informático de Internet. Y cuando fueron adolescentes, pues estaban de lleno en las redes sociales, que ya tienen 20 años. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues esto: protestan contra la corrupción, protestan contra el autoritarismo, protestan contra el mal servicio de los servicios públicos en general. Protestan también, bueno, por ejemplo, en Marruecos, porque los hospitales, un hospital en particular en La Gadira, en una semana, pues murieron 9 mujeres que iban a dar a luz simplemente porque iban a tener una criatura, y el servicio de obstetría pues no ha estado a la altura. Eso ha provocado una gran revuelta, ¿verdad? Porque son países en general que han aplicado políticas neoliberales, dando la privatización por encima favoreciendo la privatización por encima del Estado y el rol que debe tener el Estado, como en los países en los que el Estado sigue siendo un actor estratégico. Entonces, contra eso, los jóvenes protestan. Lo interesante, es muy curioso, es que primero es la misma generación, repito, en 6 o 7 países muy diferentes, desde el punto de vista de la lengua, de la cultura, etcétera, pero que tienen un patrón de funcionamiento ecológico económico muy particular, esencialmente con un neoliberalismo, también una dependencia con respecto a la globalización, y evidentemente estos también países están afectados por los aranceles de Trump, que está creando una interrupción en los intercambios comerciales, y muchos de estos países se repercuten en el hecho de que no crean empleo. Y entonces esta juventud tan numerosa no encuentra empleo. Este es otro factor de la protesta contra el nepotismo, contra la corrupción, contra la falta de empleo, contra el mal estado y la no renovación de los servicios públicos. Tiene también otras características, y es que pues tiene una referencia, digamos, político-cultural que ha sorprendido a muchos observadores. No se refieren a los íconos tradicionales de la protesta, podríamos decir, en particular de la protesta de izquierda. Por ejemplo, durante muchos años, cuando los jóvenes protestaban, y aún muy recientemente en países, pues tienen la imagen, por ejemplo, de Che Guevara, o tienen la imagen de, no sé, de Ho Chi Minh, o la imagen de Carlos Marx, o la imagen de Lenin, ¿verdad? O de Frantz Fanon, o de Mandela, ¿verdad? O de Gandhi, en fin, de los grandes héroes de la descolonización o de la revolución. Y precisamente esta generación que tiene esa cultura de los juegos vídeos Discord ha evolucionado últimamente y permiten intercambio de mensajes, permite crear lo que ellos llaman salones, en el interior del cual se habla de un tema un poco como Reddit, en cierta medida, otro tipo de red social que también se utiliza. Pero Discord es lo que ha permitido que las autoridades en un primer tiempo no hayan podido reaccionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente estas revueltas no tienen liderazgo, no hay un líder o una lideresa que aparezca, porque es una manera de ser anónimos. Esto ha hecho que se han podido desarrollar, en particular en Marruecos, donde la revuelta se llama ella misma Generación Z 212. 212 es el número que hay que hacer por teléfono para llamar a Marruecos, el indicativo, ¿verdad? Entonces, última cosa que quiero decir, el autor de este manga se llama Eiichi Oda, es muy célebre, es muy joven, ¿verdad? Tiene menos de 50 años y se ha hecho muy célebre, japonés, se ha hecho muy célebre, pero lo que quiero decir es que efectivamente esta generación que protesta utiliza este símbolo para evidentemente ridiculizar un poco a las autoridades, pero porque ¿cómo van a protestar contra un manga? ¿Cómo van a protestar contra una tira cómica? ¿Cómo van a prohibir una tira cómica las autoridades? Pero Eiichi Oda, como lo ven en la imagen que estoy poniendo aquí, es un admirador de Che Guevara. Tiene en su despacho, en su oficina donde dibuja, tiene la imagen en permanencia de Che Guevara. Y para él, precisamente, estos jóvenes son como era Che Guevara, en favor de una rebelión de la juventud contra todo lo que se opone, contra las dictaduras, contra
las opresiones, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo. Y entonces, curiosamente, estos jóvenes, quizás sin saberlo, están sublevándose en nombre de las ideas revolucionarias de Ernesto Che Guevara. Hasta la semana próxima. En el último segmento de Mundo Podcast, José Delgado conversa con Truco de la Musa, rapero y productor venezolano que comparte su historia, influencias y su visión sobre el hip hop como raíz del género urbano actual. Una charla que mezcla ritmo, reflexión y cultura. Disfruta de esta nueva entrega de Orbe Arte. Dispararon por la espalda, perro callejero que le di de comer, por 3 lochas por una falda, pero allá arriba hay un Dios que pa' abajo ve. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Orbe Arte, yo soy José Delgado, siempre contento y agradeciéndoles a ustedes porque se conectan a nuestras plataformas digitales de Telesur, porque comparten, porque comentan estos contenidos, esta familia de podcast que hay aquí, en este estudio tan bonito, con gente tan bonita que hace posible que esto se vea así y que se escuche así. Siempre ahí ese es el punto de honor, uno de los puntos de honor de este espacio. Y sobre todo, los murmullos y las vivas voces de nuestros pueblos siempre presentes, en primer plano, siempre latentes, y eso nos da mucha alegría. Hoy con un hermano, imagínense, tengo un hermano de hace un montón de años de la música y hoy me entero que se llama Randy Pedrón. Porque por ahí en nuestros fondos bajos y altos le llamamos truco, el truco de la musa. Sí mismo es. Muchas gracias, mi hermano querido. Tantos años andando por ahí. Estamos hablando, ¿verdad? Así mismo. De todos los tiempos del tiempo que pasa volando. Mira, hermano, ¿cómo se llama ese tema con el que comenzaste? Esa canción se llama Ananae. Ananae podría decirse que es mi mantra. En el mundo del rap siempre estamos escuchando al rapero hablando del enemigo constante, de la envidia, de la mala fe, de tal vez la negatividad de mucho del entorno. Claro. Venimos del rap de un género totalmente contestatario, un género responsabilizado por quejarse de las injusticias. Así que sí, claro que estamos no solo rodeados por la negatividad de lo que nos quejamos, sino por la negatividad de quien escucha y no le gusta nuestra queja. Entonces, siempre estamos acostumbrados a que el rap diga vaya como dirigido a ese enemigo. Sí. Muchas veces parece imaginario para muchos, pero creo que cuando eres responsable con el verso sabes a dónde dirigirlo. Por lo menos Ananae para mí es un mantra contra la mala fe, contra la mala vibra, contra la envidia, contra la traición, sobre todo, que creo que todos estamos expuestos a que nos traicionen en algún momento. Claro. Y mira, este es un tema, siempre me gusta aventurarme y por supuesto me gusta mucho aprender. En las cosas que no, en las aguas donde no me he lanzado, por ejemplo esa del rap. Claro. En Venezuela, seguramente tú tienes mucho para contarme sobre eso, porque seguramente en tus influencias y en las influencias de quienes son tus influencias aquí en Venezuela y en el mundo, pues están esas raíces. Claro, es que la historia. Que al fin y al cabo son expresiones, aunque cada una tenga lenguajes diferentes, claro, pero obedecen al mismo sentir del ser humano. Totalmente. ¿De dónde te viene a ti esa conexión con el rap? ¿Qué es para ti el rap? ¿Y cuál es la diferencia del rap que se hace en el mundo, de donde nació, y el rap que se hace aquí?
¿Y qué hacen tus contemporáneos? ¿Y qué han hecho otros? Son como 7 preguntas. Sí, claro. Chao, no, yo me no. voy. Quédense hablando con Druco. Él va a decir todo lo que hay que Nos decir. vemos mañana. Fíjate que es bien curioso como lo que me dices, porque son como 7 preguntas, pero es una sola, tal cual. Porque es la historia de dónde viene lo que hago y cómo lo he manifestado durante todo este tiempo de acuerdo a las personas que me rodean y todo. Porque yo llegué al rap y ya existía. Claro. Y venía también de una historia súper rica. Sobre todo, creo que el rap nace en mí particularmente desde donde nace el rap verdadero, desde la necesidad. Hace poco lo hablaba con varias personas. Gracias a ciertos pasos que uno da en la vida, se da cuenta que al ver hacia atrás, la cosa fue dura. Tal vez mientras la estabas viviendo era normal porque es tu realidad. Pero cuando superas ese punto, te das cuenta que no mamo gallo. Y creo que de ahí nació mi necesidad por hacer rap. Siempre hubo cosas que reclamar, siempre hubo cosas que comunicar. Yo vengo de la Cota 905. Hoy tal vez es muy famosa por el tristemente célebre grupo delictivo. Pero antes de eso fue mucho peor a nivel de peligrosa para nosotros como habitantes y no era tan popular. Era algo que no debía tal vez contarse. Y ahí estábamos nosotros tratando de sacar una vocecita, tratando de prender una velita para que se viera el brillito a lo lejos. Y yo aproveché la primera oportunidad que tuve, que fue el arte, para comunicarme. Primero hice graffiti. Yo llegué primero al hip hop como cultura. Siempre rapeé, siempre me gustó, pero no le dedicaba seriedad. Hasta que me di cuenta que con la palabra tenía más poder. Y conociendo la historia tanto venezolana como la historia del principio del hip hop, entendí que era necesario imprimirle responsabilidad social. A lo mejor es medio fastidioso para muchos porque la gente ve la música como un medio de entretenimiento. Nadie quiere escuchar el llanto y la queja, pero podríamos decir lo mismo de la música de despecho. Claro. Entonces creo que es algo necesario. Mientras lo sintamos, hay que expresarlo. Pero es que nació además así. Nació como un género... Creo que la música... rompiendo con los géneros más melódicos, tal vez, buscando esa disrupción. Tal cual. También para decir cosas... Para que te detengas a prestarme atención. Para que o sea, tal vez la melodía y la vocecita suave sirve para muchas cosas, pero no para llamar la atención de esas personas a quien queríamos llamar la atención. Claro, como el grito, la mala palabra. Sobre todo el grito y la mala palabra. Sí, esas cosas que tal vez que tal vez mucha gente se pierde de esa esencia del hip hop. Se pierde justamente porque no soportan el grito y la mala palabra. El grito y la mala palabra. De por porque sí, medios no pueden, por leyes y por cosas no pueden decirlo. Se los decía cuando me invitaron a esto. Yo a ti te dije como perro y que digo en televisión. Y a la producción cuando me escribieron también mira, yo te voy a mandar esto, tal vez en vivo, no sé cómo se vaya a tomar, porque siempre hay una palabrita fuerte por ahí, tal vez no es la más osada, pero estamos hablando como habla el pueblo. Gracias por venir acá, a ti por invitarme. ¿Viste? Y a ustedes muchísimas gracias de nuevo. Esto es Orbearte y nos vamos a despedir haciendo una cosa aquí juntos. Por favor. Una música con la guitarra. Ármate. Y la voz y el gran truco y este servidor. Orbearte. Hasta la próxima. Yo creo que me están buscando hasta por debajo. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.